Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, tratan de contestarme, preferiblemente a través del micrófono. Aponte Uribe, Presente. Beltrán Tihuaque, Presente. Bernal Moreno, Presente. Burgos Betancourt, Presente. Castellanos Castro, Presente, profe. Chávez Benavides, Presente, profe. Escalante Salcedo, Presente, profe. Espitia Velázquez, Presente, profe. Gómez Caviedes, Presente. Guerrero Montes, Presente. Jiménez León, Presente. Marín Quiroga, Presente, profe. Molina, Presente, profe. Monroy Cristancho. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes, Mariana. Boya Patiño, Presente, profe. Orduña Jiménez, Presente, profe. Ortega Romero, Presente, profe. Pineda Muñoz, Presente, profe. Posada Galvis, Presente, profe. Rivera Bustos, Presente, profe. Rivera Velandia, Presente, profe. Salazar Rodríguez, Presente, profe. Jule Pardo, Presente. Zamora Heredia. Presente, profe. Bien. ¿Cómo les fue con el parcial? ¿Tuvieron alguna dificultad con alguno de los puntos del parcial? ¿Había uno que fuera complejo, que les parezca que necesite aclaración? El segundo punto. Listo. ¿Qué dice el segundo punto luego? Espera, ya lo busco. Voy a también buscarlo a ver. Hablemos un poquitico del parcial, hablemos un poquitico de este proceso evaluativo que estamos desarrollando y Profe. discutimos el nuevo tema. Dime, perdón. Te iba a decir el segundo punto, es el de una partícula se mueve sobre la recta real. ¿Qué problema hubo con ese punto luego? Pues no sé, no tenía muy claro cómo hacer la fórmula. O a partir de qué solucionar el problema. Pues estaba preguntando cuál era la posición de la partícula en el instante t igual a 10. Sí. ¿Nosotros vimos problemas de valor inicial? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y nosotros no vimos un problemita igualito a este? Sí, profe. Sí. ¿Alguien lo puede compartir, por favor? Es que no sé dónde lo tengo. Es decir, ¿cuál es tu duda específica? O la duda específica que surge de ese punto. Lo que había que hacer era integrar la función de velocidad. ¿Cierto? Ese era el procedimiento. ¿Tú sí habías estudiado ese pedazo? Pues, profe, yo lo hice, pero la verdad no sé si me quedó bien. ¿Qué hiciste luego? Cuéntame a ver a grandes rasgos qué hiciste. Pues tomé como la posición inicial de la partícula y sumé la integral desde el instante 10 desde el instante 0 al instante 10. No. ¿No? No. No, ¿cómo lo expliqué yo? ¿Tú sí estuviste en esa clase donde lo expliqué? Sí, profe. ¿Y cómo lo expliqué yo? ¿Alguien me puede decir cómo expliqué yo ese ejercicio?
Primero se tendría que integrar la función dada, que no me acuerdo si es función de tiempo, para poder hallar la función equivalente al instante. Después de eso se tiene que calcular el valor de c, dado que nos está mencionando que en el tiempo inicial la partícula tiene una posición de 10, y una vez hallado eso se tiene que evaluar según el tiempo que nos están dando. Primero hay que calcular la integral, porque es que, y eso lo expliqué, la derivada de la posición es la velocidad. Entonces, la integral de la velocidad es la posición. Y cuando integro aparece una constante. ¿No aparece una constante ahí? Sí, profe. Y para hallar esa constante hay que considerar una condición inicial. Pero la condición inicial está, voy a compartir pantalla. Aquí está la condición inicial. Me dice que en el tiempo cero la posición era 3. Y entonces con esa condición uno encontraba la constante. Y entonces uno tenía toda la función de posición porque ya tenía la constante y luego cogía esa función y la evaluaba en 10. ¿No hice uno igualitico en clase? Sí, profe. Entonces, ¿por qué metes una integral definida ahí? ¿O por qué meten una integral definida ahí? Ese punto era textual, textual, textual. Bueno, cambiando la función, claro está. Un punto que se había hecho en clase. Y ustedes deben tenerlo anotado por ahí. Y entonces, prácticamente era repetir los mismos pasos. Esperen a ver si lo tengo por acá. No, a ver si no, a ver si de pronto fue que se me olvidó explicar ese tema. Problemas de valor inicial serán estos. Tengo 2 archivos de eso. Pero no son estos. Excúsenme. Ese lo hice, ese lo hice. Es que tengo la duda si lo hice. Tablero. ¿Se lo hice en tablero o lo hice en hoja? Ya no me acuerdo. Profe, en el tablero. Ese lo hice en tablero. Ah, con razón no está acá. Pero bueno, entonces hagámoslo acá a ver. ¿Listo? Es una condición, es un problema de valor inicial. Y en ese problema de valor inicial, lo que hay que hacer es tratar de encontrar, o mejor dicho, tratar de determinar la función de posición a partir de la función de velocidad. Pero yo sé, y eso lo tengo acá, yo sé que la integral, y por aquí lo voy a poner, la integral de la función de velocidad es precisamente la función de posición. Entonces, como aquí estoy dando la función de velocidad en el parcial, ay Dios mío, aquí está, pues simplemente calculo la integral. Y la integral no es más que la integral de esa función que puse ahí. ¿Cómo era la función? ¿Me la pueden leer, por favor? ¿Cómo era esa función? ¿Alguien me puede ayudar? Es que no puedo estar mirando Euler las dos cosas. elevado a la t Euler elevado a la t más raíz de t a la 5. más
raíz de t a la 5 de t. Ahí me quedó bien. Eso me da la función de posición. El problema es que me la va a dar con una constante. ¿Alguien me puede regalar el valor de esta integral, por favor? ¿Cuánto les dio esa integral para los que lo calcularon bien? Profe, a mí me dio Euler. Euler a la t. Sí, Euler a la T. Dame un segundo, por favor. Vale. Euler a la t. Más, Más 2x a la 7 medios. no le meta x, porque ahí yo conté, ¿no? Si le metes x, se te Ok, enreda. ok. Vale. Entonces 2t a la 7 medios. Haz un fraccionario. Un fraccionario. Sí. 2t El t a las 7 medios y abajo 7. a las 7 medios sobre 7. Más c. Más la constante de integración. Esta es la función de posición. Esa es la función de posición. ¿Sí o no? Eso lo habíamos discutido, ¿cierto o no cierto? Sí, profe. Y ahora yo tengo que encontrar la constante. Pero para encontrar la constante yo veo que me dan este dato. La posición inicial, es decir, la posición en el tiempo cero, es igual al punto 3, es decir, al número 3. Entonces, es que no me gusta moverme tanto acá. Entonces, yo puedo escribir esa condición como R de 0 igual a 3. Y a partir de eso, yo reemplazo por 0 en esta expresión de acá, y eso me da 1 más e, porque e a la 0 da 1, y pues 2t a la 7 medios, e sobre 7, evaluado en 0 da 0. Entonces yo tengo que 1 más e es igual a 3. Y de ahí sale que c es igual a 2. Están empezando a recordar las personas que no pudieron hacer este ejercicio, este proceso. Sí, sí lo hice, ¿cierto? No este ejercicio, pero uno similar. ¿O no? Sí, profe. Y cuando tengo la constante, ya tengo toda la función de posición, y lo que hago a continuación es evaluar, porque eso me estaba pidiendo el parcial, evaluar eso en 10, para encontrar la posición en 10. Y esa posición debería dar un número decimal, muy seguramente, por la exponencial y por las raíces, pero bueno, el resultado aproximado, desde que estuviera relativamente bien aproximado, está bien para mí. No hay problema con eso. Entonces, este problema no era problemático, valga el oxímoron, porque nosotros ya habíamos discutido un problema similar, al cual ustedes podían acceder, claro está, pues porque ustedes podían mirar sus apuntes, mirar lo de las clases, todo ese tipo de cosas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro ahora? ¿Para todos? Sí, profe. Bien. Listo. ¿Algún otro punto del parcial con el que hayan tenido problemas? Es decir, a grandes rasgos el parcial no presentaba ninguna dificultad, pienso yo. Pues aquí hay 3 integrales indefinidas, pero pues todas son potencias o se pueden escribir como potencias. Digamos que era más que nada un parcial para ver qué tan bien manipulaban esas expresiones algebraicas, me refiero a ese primer punto. En el segundo lo acabamos de discutir. El tercero eran 2 integrales definidas.
¿Tuvieron problema con esa integral o con esas integrales definidas? ¿Si era claro lo que había que hacer ahí? Sí, profe. Y el cuarto punto, ¿tuvieron problema con él? Miren que la gráfica es muy sencilla. De hecho, ni siquiera es una gráfica estrambótica, porque es una parábola. Es una parábola que abre hacia abajo. Para las personas que en introducción vieron cómo calcular gráficas de funciones cuadráticas, esto es una parábola que abre hacia abajo. Es más, ustedes la podían dibujar. Hicieron el ejercicio de mirarla en GeoGebra o en algún software gráfico, que de eso hay, creo que varios software libres, para no tener que hacer la gráfica, sino simplemente copiar la imagen y pegarla, dado caso, para tener la referencia. Si lo hicieron gráfico, si lo hicieron en un programa, lo hicieron a manita. Sí, profe, en un programa. Por mi parte, sí lo hice a mano. Pero igual les debió Yo haber dado, también lo hice a mano. les debió haber dado una parábola, así, Yo una parábola hacia abajo. hacia abajo. Ya que el sugiero un ratito, ¿no? A ver si lo puedo utilizar. Listo, por aquí está. Y se evaluaba con los puntos x1, 2 y x2, 3. Listo, pues hagamos la gráfica para confirmarlo. A ver si la puedo hacer bien. X2 al cuadrado más 5x menos 6. Ah, mírenlo, aquí está. Aquí está. Sencillita, sencillita. Y entonces el área o la región a la que me refería, bajo la curva, pues nosotros hemos discutido que es este pedacito de acá. Y entonces ahí lo único que había que hacer era encontrarle esos puntos extremos. Pero bueno, si hicieron la gráfica con un software gráfico, pues prácticamente que se los da. Aunque uno puede dudar que realmente esté preciso 2 y 3. Podría ser 2.1 y 2.9 o 2.1 y 3.15. Pero entonces para confirmarlo con totalidad, pues uno lo que hace es encontrarle las raíces a este polinomio. Y efectivamente eso era 2 y 3. Y de ahí para adelante era coser y cantar, porque de ahí para adelante era calcular la integral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces el parcial era un parcial muy sencillo. Yo considero que el tiempo era un tiempo de sobra para que pudieran realizar todo el proceso de resolverlo, tomarle la foto o escanearlo y subirlo a la plataforma de Moodle. Espero que nadie haya tenido problema con eso. Si tuvieron algún problema con la plataforma, porque se les bloqueó o algo así, pues estaba abierta la posibilidad, y creo que lo mencioné, que me enviaran eso al correo, dado caso, si se llegaba a presentar algún problema. Pero digamos que por lo demás, esa evaluación o ese examen no tiene ningún inconveniente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bien. Quiero hablar o quiero discutir antes, pues voy a ver, voy a hablar de esto y voy a mirar a ver para el final para qué me queda tiempo. Porque me parece importante aclarar para las personas a las que no les haya aclarado, o para las personas que no lo tengan claro, y para mí es importante que quede evidencia grabada de que eso está claro para ustedes sobre cómo es el proceso evaluativo. Ustedes ya saben que el proceso ya es cualitativo, o que en este momento el proceso es cualitativo. El proceso va, o la evaluación se hace con un concepto que va de sobresaliente, muy bueno, bueno, bla, 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 hasta deficiente o no acreditable, creo que lo llaman acá. El punto es que nosotros, pues la manera en que se evalúa es una nota que se da al final de semestre de la asignatura.
en forma cualitativa. Y para obtener esa nota, nosotros debemos tener en cuenta 3 aspectos, que no sé si ustedes se los habían mencionado. Lo que llaman el aspecto disciplinar, es decir, en sí, el aprendizaje sobre la asignatura, lo que llaman el aspecto de la actitud, actitudinal, y lo que llaman el aspecto del aprendizaje colaborativo. Esos son los lineamientos que ha puesto la universidad para desarrollar la evaluación en este semestre. Yo a ustedes les había hablado de unos porcentajes, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. De un 80% de heteroevaluación, 10% de evaluación, 10% de autoevaluación, perdón, 10% de coevaluación. La heteroevaluación se dividía en 3 cortes o en 3 partes, cada una tenía un parcial, unas tareas, la mitad era el parcial, la mitad era las tareas, había un taller al final, un examen final, bueno, todo eso lo expliqué en la primera clase. Si alguien no estuvo en esa primera clase, ahí está el video, donde explico detalladamente esos porcentajes de evaluación. Entonces yo quiero ser muy claro, como para que no se vayan a confundir de pronto con lo que otros profesores que les estén dando clase hacen o ese tipo de cosas y vayan a pensar que esto es, que van a pensar esto de la manera que no es. Esos porcentajes que les di, esa evaluación que les di, corresponde al aspecto disciplinar. Es decir, toda esa nota que les mostré, todo eso que les mostré en la primera clase, es el componente disciplinar. Los otros 2 componentes, el de actitud y el de aprendizaje colaborativo, bueno, tengo que mirar qué herramientas voy a utilizar. Estoy trabajando en eso porque hasta la semana pasada, pues nos informaron acerca, a los profesores, digo yo, acerca de esos 2 aspectos adicionales. Pero bueno, encontraré la manera de establecer unos criterios para evaluar eso de la actitud y eso del aprendizaje colaborativo. Eso está en proceso, por decirlo de alguna forma, pero muy pronto les estaré informando. Entonces, lo que yo hago es sacar un concepto cualitativo de cada uno de esos 3 aspectos. El disciplinar, que ya les dije cómo lo saco, el actitudinal y el colaborativo, que ya veremos cómo lo discutimos. Y lo que yo hago, o lo que se hace, es yo subo esos 3 conceptos al final de semestre y el sistema, que tiene un algoritmo propio, a partir de esos 3 conceptos, saca la nota final del correspondiente curso. Es decir, yo digo, este muchacho en lo disciplinar fue sobresaliente, este muchacho en lo actitudinal fue bueno, este muchacho en el aprendizaje colaborativo fue muy bueno, por poner un ejemplo, y a partir de eso el sistema da la evaluación de la materia. Maneja su algoritmo y dice, bueno, a partir de esto, el sistema dice que el estudiante es sobresaliente o muy bueno o aceptable en la asignatura. Eso, no sé si se lo sabían, no sé si ustedes habían sido informados con respecto a eso. No sé si ustedes sabían de ese hecho. ¿Sí lo sabían? ¿Sí les habían comunicado eso? No, profe. Pues lo último del proceso de evaluación era que habían comunicado, era como que los profesores no tenían como un ponderaje establecido o algo así. Entendí. Sí, Por un eso es comunicado cierto. que una profesora nos hizo leer. Sí, exactamente. Entonces, yo por eso establecí el porcentaje que les había dicho en la primera clase. Eso sí es cierto. Cada profesor puede manejar los porcentajes a placer. Y el mío lo manejé, como les dije, 40, 30, 30, parciales, quizzes, bla, 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 evaluación, autoevaluación, coevaluación, bla, todo eso. Eso es cierto. Pero no les habían hablado de ese aspecto de la actitud y ese aspecto del aprendizaje colaborativo.
A mí sí, profe. Listo. Creo que sí hubo un comunicado. Del aprendizaje colaborativo dijeron que, pues, que era uno de los aspectos más importantes a evaluar, ¿no? Supongo que sí, sí. Entonces tenemos que mirar cómo lo vamos a evaluar. Bueno, ese no me preocupa tanto. Ese lo podemos revisar a partir de ciertos trabajos en grupo que desarrollan aquí en la clase y que yo revise, pues, qué tanto ustedes trabajan bien en grupo. Pienso que ese sería como el criterio. El de la actitud es el que me inquieta un poco más, pero bueno, alguna forma encontraré de establecer el esquema de la actitud. Pero bueno, eso es el proceso de evaluación que nosotros vamos a considerar. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. ¿Cómo funciona? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, comentarios que quieran hacer? Bien. Entonces, en consonancia con eso, los profesores ya no subimos una nota cada corte. Yo quiero que eso quede claro. Es decir, ya no es que subo tal nota primer corte, tal nota segundo corte y tal nota tercer corte, y el sistema calcula la definitiva a partir de esos porcentajes que ustedes conocían, 30, 30, 40, sino que los conceptos que les digo se da al finalizar el semestre. Lo que yo sí tengo que hacer en este momento, y eso lo estaré haciendo entre esta semana y la próxima, es darle a ustedes un informe de cómo va su proceso de evaluación en ciertos aspectos que están determinados por una rúbrica que está, o bueno, que se está construyendo, por decirlo de alguna forma. Pero eso es un informe de su proceso de aprendizaje. No es una nota para sacar la nota definitiva. Entonces, ese informe que yo compartiré con ustedes a través de la plataforma Moodle es un informe que simplemente tiene el propósito de retroalimentarlos con respecto a cómo va su proceso. Pero la nota definitiva se saca es al final, teniendo en cuenta los aspectos que les he comentado y los porcentajes que les he mencionado. ¿Sí es claro eso para todos? Sí, profe. Sí, profe. O sea, no esperen, porque eso es precisamente a donde más quería apuntar. No esperen ahorita este corte como una nota. O sea, no es que yo no les vaya a entregar el parcial, ni que se los va a entregar a final de semestre, no. Yo les voy a entregar entre esta semana y la próxima. Pero, digamos que eso es una cosa para alimentar la nota de final de semestre, pero el informe que voy a presentar ahora no se computa, por decirlo de alguna manera, porque además es cualitativo, no había forma de computarlo, no se computa con nada más para llegar a la nota de final de semestre. Para mí era importante aclarar eso. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, ahora sí voy a empezar a hablar de lo que quería hablar. Y eso lo tengo por acá lo tengo. Bien. Quiero que se den cuenta, o creo que ustedes se han dado cuenta, que todas las aplicaciones que hemos discutido, que son en Fundamento 2, una es lo de los problemas de valor inicial y otra es lo de los, ¿cómo se llama? Lo de las áreas bajo, sobre y entre curvas. Bueno, entre curvas todavía no, pero bajo y sobre curvas ya lo tenemos. Su dificultad reposa esencialmente en el cálculo de la integral. Y entonces nosotros necesitamos establecer cómo calcular las integrales que se nos vayan presentando. Hasta el momento nosotros hemos discutido ciertas ideas que sirven para calcular integrales muy específicas. Fundamentalmente, integrales de polinomios, integrales de raíces, integrales de
funciones 1 sobre x a la algo, constantes, todo ese tipo de cosas, todo eso que se preguntó en el parcial. Y algunas integrales más o menos conocidas, como la integral de los exponentes, de las exponenciales, la integral de algunas funciones trigonométricas, porque todavía nos están quedando pendientes algunas, obviamente. Eso quedó como un cuestionamiento que dejamos abierto. Pero digamos que en este momento no contamos con herramientas para calcular cualquier integral que nos pongan al frente. Y por ejemplo, y yo creo que ustedes están viendo mi pantalla, o espero que estén viendo mi pantalla, una pregunta que surge es, ¿qué tal que a mí me parezca esa integral que está ahí? ¿Cómo hago para calcular esa integral? Y entonces, la primera idea que a uno se le viene a la cabeza es decir, bueno, yo necesito encontrar una antiderivada de esa función. ¿Alguien se puede imaginar una antiderivada de esa función? Es decir, ¿alguien se puede imaginar una función que al derivarla me dé precisamente esto que está dentro de la integral? De manera relativamente intuitiva, porque antes hemos actuado de manera relativamente intuitiva. Seno al cuadrado. Seno al cuadrado. Es relativamente claro ver que una antiderivada de esta función es seno al cuadrado, porque digamos que esta es una derivada más o menos conocida y de tanto repetirla a uno se le queda, la derivada de seno al cuadrado es 2 por seno por coseno. Y entonces uno dice, entonces una antiderivada de 2 por seno por coseno es pues precisamente seno al cuadrado. La razón por la que esa es la antiderivada es pues porque al derivarla me da esa expresión de ahí. Ustedes no pueden perder de vista que la integral no es más que el proceso de calcular antiderivada. Eso es algo que ustedes siempre tienen que tener en la cabeza. Siempre, siempre. Lo que pasa es que muchas veces no es tan obvia cuál es la antiderivada. De hecho, por eso yo pongo acá como unos signos de interrogación. Yo digo, no es difícil, pero bueno, la dificultad, digamos que es algo relativo. No es difícil entender, por decirlo de alguna forma, que esta es una antiderivada de esta función. Pero, sin haberla visto, imaginársela, es un ejercicio más complicado. Y entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿y si yo no veo inmediatamente cuál es la antiderivada? ¿Cómo hago yo para calcular la correspondiente integral? Y entonces aquí es donde empezamos a necesitar maquinaria pesada para poder calcular integrales de las cuales la antiderivada no sea una antiderivada inmediata. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me siguen por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces esta segunda parte del curso, este segundo corte, por utilizar la terminología clásica, está destinado a desarrollar métodos que me permitan calcular diversas integrales. Y entonces nosotros vamos a discutir qué métodos aplican para qué integrales, cómo funcionan los métodos, algunas características y variaciones de esos métodos. Y hoy vamos a empezar a esbozar, y la próxima clase sí lo vamos a desarrollar más profundamente, la idea del primer método para resolver integrales, que es lo que se conoce como la regla de sustitución o el método de sustitución. Y ese es un método que para esta integral que les estoy mostrando funciona bastante bien, porque esa función tiene una característica muy particular.
Y vamos a entrar a discutir precisamente esa característica el día de hoy. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Esto es como el abrebocas para lo que viene. Vamos a empezar a hablar de métodos de integración. Pero antes tengo que empezar a hacer, y esto siempre lo hago, tengo que hacer algunas aclaraciones muy fuertes, de tal forma que no se les vaya a olvidar. La integral de un producto no es el producto de las integrales. Y esto ustedes tienen que metérselo en la cabeza y no perderlo de vista de aquí hasta que se acabe el semestre. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si ustedes van a integrar este producto, no es que se pongan a integrar cada uno por separado y luego mirar la multiplicación entre esos resultados. Yo hago esta aclaración muy puntual porque, como en la suma sí se podía hacer, ustedes se van quedando con la idea que muy seguramente en el producto también. Y entonces ustedes empiezan a hacer cosas como decir, pues como la integral de 2 es 2x y como la integral de seno es coseno, perdón, menos coseno, y como la integral de coseno es menos seno, pues simplemente multiplico esos tres resultados y ya me dio la integral que necesitaba. Ups, ¿qué pasó acá? Entonces, esto tengo que aclararlo fundamentalmente. Esto tengo que aclararlo radicalmente. ¿Cómo calculo, mejor dicho, que no puedo calcular integrales de productos haciendo la multiplicación de las correspondientes integrales o de las funciones? Es decir, no es que calculo la integral de uno, calculo la integral de otro y ya está. Así no funciona para los productos. Si así funcionara, integrar no requeriría todo un curso para explicar sus métodos de integración. Esto lo pongo brutalmente grande. Brutalmente grande. Así, para que no se les olvide. Porque es de las cosas que yo tengo que ver, no solo en este curso, sino incluso en cursos siguientes. Que llega alguien que necesita calcular una integral y se pone a calcular factor, por decirlo de alguna forma. Esto no funciona así. Y necesito que ustedes se metan eso en la cabeza para que no me vayan a salir con cosas de ese estilo. ¿Sí es claro esa advertencia que les hago tan grande ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, a la hora de calcular esta integral, por ejemplo, yo tengo que apelar o a buscar la antiderivada, si no es difícil de ver, o a alguno de los métodos que vamos a desarrollar posteriormente. Y para empezar a ilustrar el método, empecemos a mirar una característica particular que tiene esta integral. Esta integral tiene, bueno, no esta, digamos que esta, porque no me deja borrar todo. Tiene una característica que es muy fuerte. Voy a ponerla por aquí abajito. Es muy fuerte e importante a la hora de calcular integrales. Y es la siguiente. Si ustedes ven, aquí hay un producto entre dos funciones y la derivada de una de las funciones es igual a la otra función. ¿Sí se dan cuenta de ese aspecto? ¿Sí lo ven ahí? Sí, profe. Sí, Esto profe. pasa también, por ejemplo, con esta integral de aquí abajo. Las voy a poner a las dos junticas. Esta no tanto. Esta de acá. Esta y esta comparten esa cualidad. Que al calcular la derivada de esto de acá, me está dando precisamente esta función. Este tipo de integrales, donde pasa eso, son un tipo de integrales en el cual el método de sustitución, que voy a empezar a esbozar a continuación,
funciona bastante bien. Y entonces uno empieza a identificar, cuando yo vea que estoy multiplicando dos funciones, donde la derivada de uno es igual a la otra función, yo puedo aplicar esta regla de sustitución que voy a explicar a continuación. Regla de sustitución. La regla de sustitución funciona de la siguiente forma. Lo que uno hace, lo escribiera mal, lo que uno hace es seleccionar una nueva variable que comúnmente se llama U. Y esa se selecciona dentro de los factores que están adentro de la integral. Por el momento, la regla de sustitución, digamos que básica. Ya después la aplicaremos un poquitico más. Es decir, yo voy a escoger que alguno de estos factores lo voy a llamar U. En este tipo de integrales, cuando la derivada de un factor es el otro factor, la selección recomendada es hacer U igual a el factor que al derivar me da el otro. Es decir, la selección acá es, aquí empiezo a esbozar, U minúscula, igual, por ejemplo, en este caso, a seno de X. Esa es la idea básica de la regla de sustitución. Sustituir alguno de los factores de la integral por una nueva variable que llamamos U. Eso siempre y cuando, en este caso básico, la derivada de uno sea igual al otro factor. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Una vez hacemos eso, a partir de ahí, lo que hacemos es calcular una nueva expresión, que es lo que se llama el du, que se escribe así, du, y ese se calcula como la derivada de la expresión u. Es decir, yo escojo el u, selecciono quién es u, y el du tiene que ser la derivada de lo que yo haya seleccionado. Es decir, que en este caso, el du es simplemente la derivada de seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Rápidamente. Coseno de X por dx. Coseno de X, y le metemos un factor adicional, que llamamos el de X. Cuando yo realizo este proceso, yo me doy cuenta que en esta integral, un pedazo corresponde al u, y el otro pedazo corresponde al du. Y entonces lo que yo procedo a hacer es sustituir en esa integral que me dieron originalmente de acuerdo a estas expresiones que tengo acá. Y entonces lo que yo hago es decir, esto de acá, lo primero, seno de X, fue lo que llamé U, entonces esto se llama U, y lo que viene a continuación, esto de acá, fue o resultó ser lo que llamo el du. Entonces pongo el du acá. Eso es lo que uno llama la sustitución en la integral. Reemplazar, de acuerdo a lo que se haya seleccionado, lo que aparece en la integral por el u y el du, en el caso en que funcione. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí con la idea? Estoy esbozando la idea general. ¿Para qué hago eso? ¿Con qué propósito hago eso?
Yo esto lo hago con el propósito de conseguir una nueva integral. Y la mayoría de los métodos que vamos a discutir tienen ese propósito. Coger una integral que nosotros no conocemos de manera directa y reemplazarla por otra integral que nosotros sí conozcamos. Y algunos de ustedes dirán, pero es que yo a esta integral no la conozco, porque es que todas las integrales que yo conozco, la variable se llamaba x, aunque eso no es cierto, porque también vimos una variable t en los problemas de valor inicial. Y también vimos en algún ejercicio que les mostré de taller preparcial que habían integrales en términos de una variable y. Entonces, digamos que las integrales son integrales sin importar la variable que yo escoja o la variable que esté dentro de la integral. Esta integral de acá, esta integral u de u, pues es simplemente la integral de x, pero ahora en vez de utilizar x, utilizo u. Es decir, esta integral se calcula simplemente con la regla de la potencia que todos nosotros conocemos. ¿Cuánto daría esa integral? Entonces uno dice, esta integral da, como la integral de u es u al cuadrado sobre 2, pues eso simplemente es u al cuadrado. Voy a meterlo en una fracción. Me dicen si pueden ver bien. Bueno, si pueden ver bien cuando termine. Voy a tratar de hacer las clases ahora. Bueno, algunas de ellas. Oh, Dios mío. A pesar de que sea tal vez un poquitico más demorado, de pronto usando la pantalla, porque a veces he visto que han tenido problemas con mi cámara y con mi tableta. Entonces, pues yo creo que con el Word me puedo bandear bastante bien para eso. Profe, ¿podrías agrandar un poquito la hoja, por favor? Maravilloso. Listo, pues. Voy a meter una vista más grande. Más grande. Yo creo que por ahí está bien, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Y entonces lo que hice acá fue calcular esta integral que me quedó después de haber hecho la correspondiente sustitución. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, señor. Aquí falta un pedazo en el proceso de la regla de sustitución y es un pedazo que ustedes nunca van a poder o no pueden olvidar, mejor dicho. Y es que a mí la integral me la dieron en términos de x. Y entonces la respuesta la tengo que dar en esos mismos términos de x. Y entonces esto que tengo acá está en términos de la nueva variable. Esto que se llama u. Pero yo necesito escribir esto en términos de la variable x. Pero no es, por si acaso lo están pensando, pues simplemente cambio la u por una x y ya quedó. Porque si hacen eso, la integral les queda mal calculada. Lo que tienen que hacer es mirar aquí arriba quién era u. Y aquí dice que u es seno de x. En ese sentido, al reemplazar la variable en esta expresión, esto les queda de la siguiente forma. Y me dicen si entienden, hasta que aquí está quedando como chiquito. Ya lo agrando, no se preocupen. Esto queda de la siguiente forma. Esto queda seno de x, que es lo que se llama u. Todo esto elevado al cuadrado sobre 2. Más la constante de integración. ¿Qué hice de aquí a acá? De aquí a acá lo único que hice fue, en vez de escribir la u, escribí esta expresión seno de x, que corresponde al valor que le había dado
a la variable u. Y ya en este momento termino la integral que me habían pedido. Y entonces esta integral, la de seno por coseno, es simplemente seno de x al cuadrado sobre 2. Este seno de x al cuadrado es lo que uno escribe comúnmente como, y a ver si lo puedo escribir aquí rápidamente, como para que no se me vayan a confundir, es lo mismo que uno llama seno, metiéndole acá el cuadrado. Ah, no me quedó bien ahí. Seno al cuadrado de x sobre 2. Es decir, esto de acá es lo mismo que esto. Comúnmente las potencias de funciones trigonométricas se escriben con el exponente intercalado. Creo que eso ustedes ya lo conocían. Voy a ampliarlo un poquitico ahora sí más, para que lo vean así cerquita, cerquita. ¿Ya? Esa es la otra ventaja de trabajar aquí en la pantalla. Claro que habrá veces que tendré que ir al tablero por obligación prácticamente, porque no pueda manejarlo. Pero si puedo manejarlo a través de la pantalla, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ahí hay menos problema de interferencia. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí es claro lo que se hizo? Sí, profe. Yo quiero, ya que el tiempo se nos está acabando, hoy simplemente quería empezar a esbozar este método. La próxima clase empezaremos a discutir variantes de este método, ya no una regla de sustitución básica, sino una regla de sustitución más general, para resolver más integrales. Pero quiero que como ejercicio miren esta de acá, que esta tiene la misma característica de aquí arriba, de que la derivada de esto era esto de acá. Quiero ir aclarando que sustitución no va a operar solo para ese tipo de integrales, pero en este tipo de integrales, donde la derivada de un factor da el otro factor, funciona muy bien, siguiendo este argumento que se está mostrando acá. Entonces, es paso a paso. Yo quiero que para la siguiente clase, ustedes me calculen esta integral haciendo uso de esta regla de sustitución básica que les he presentado el día de hoy. Quiero que calculen esa integral y quiero que verifiquen que la integral está bien. ¿Cómo se verifica que la integral, cómo uno verifica que una integral está bien? Para ver si todavía siguen atentos con respecto al proceso. ¿Cómo se verifica eso? Derivándola. Derivando el resultado. Derivando el resultado. Derivo el resultado y esa derivada me tiene que dar la función que estaba originalmente en la integral. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bien. Entonces nos vemos la próxima clase. Voy a dejar de compartir. Nos vemos la próxima clase y entramos a mirar otros aspectos de la regla de sustitución que me permiten generalizar esa regla a tipos de integrales más interesantes. Digamos que esto que les he mostrado hoy no es lo más interesante que puede hacer sustitución. Sustitución puede hacer cosas realmente chéveres. Entonces, eso hacemos la próxima clase. Discúlpenme por de pronto haber gastado un poco del tiempo hoy en cosas que no correspondían a el desarrollo del contenido, pero me parecía necesario y fundamental entrar a discutir ese aspecto. Nos vemos entonces la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.